Entonces, vamos a leer la palabra de Dios en Santiago 4, versículo 7. ¿Cómo resistir a Satanás? Se llama el tema. Dice la palabra de Dios: someteos pues a Dios, resistid al diablo, y él huirá de vosotros. Vuelvo a leer este versículo. Santiago 4, versículo 7. Dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo, y él huirá de vosotros. Padre, gracias, Señor, por esta palabra. Gracias por la bendición que nos da. Gracias por cada vida que está pendiente de recibir, Señor, esa bendición. Excelentísimo Rey, excelentísimo Padre, gracias por todo lo que hará en esas mentes, en esos corazones, en el nombre de Jesús. Amén, Jesús. Bueno, todos nosotros los creyentes, los que hemos conocido la verdad, sabemos que nosotros tenemos una batalla contra un enemigo que se llama Satanás, dice la Biblia. Antes éramos propiedad de él. Antes, cuando estábamos en el mundo, le pertenecíamos a él. Hoy que tenemos a Cristo, hoy nosotros somos propiedad de Cristo. Entonces, hoy él se ha vuelto enemigo de nosotros. Él busca la manera como hacernos la vida imposible. Él busca la manera de destruir, así como el mundo. Nosotros miramos la situación en el mundo. Pero ¿quién hace todo eso? El enemigo. Y el enemigo no quiere que las vidas se restablezcan, que las vidas, ¿verdad?, se levanten, que las almas conozcan la verdad. Esa es una de las cosas que el enemigo no quiere. Que las personas conozcan a Cristo, porque cuando la persona conoce a Cristo, la persona se aparta de ese mundo de perdición, porque encontró el camino correcto, porque dice la Biblia, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Hay personas que van caminando por caminos que parece que todo está bien, pero al final ellos ven la situación. Pero el camino correcto que se llama Cristo, cuando nosotros caminamos por ese camino, nosotros, claro, vamos a la bendición, a recibir la corona de vida que Dios tiene para nosotros. Pero hay un enemigo que se llama Satanás, que él no quiere que nosotros tengamos la bendición. Y entonces se convierte una batalla entre él contra nosotros. Contra nosotros. Y es por eso que nosotros debemos aprender. Hoy vamos a ver cómo resistir a Satanás. Debemos de aprender a usar lo que Dios nos ha dado. Debemos de usar las herramientas, las armas que Dios nos ha dado para poder pelear la batalla. Porque tenemos una batalla todos los días desde que nos levantamos y antes cuando nos levantemos, antes de levantarnos, ¿verdad? Cuando comienza el día, el enemigo ya tejió un problema, algo contra nosotros, una trampa. Pero nos levantamos y oramos a Dios y buscamos a Dios y pedimos a Dios que nos guarde, y Dios se encarga de deshacer, de destruir todo plan del enemigo. ¿Cuántas personas en el mundo, un ejemplo, dijeron, vaya, nos vemos, y se despidieron de su familia y ¡pum!, un accidente? Y de repente no fue algo normal, ¿verdad? Cosas que suceden. Entonces, nosotros debemos de saber como cristianos que tenemos una batalla contra el enemigo. Él busca desanimar al cristiano, porque la arma de Satanás se llama desánimo. Mentira, bueno, tantas armas que tiene el enemigo para usarlas. Entonces, él usa esa herramienta, esa arma de él, el desánimo. ¿Y cómo se desanima la gente? Las personas, el desánimo no entra así por así. Comenzó a decaer espiritualmente, dejó de orar, dejó de congregarse o se congrega ya de vez en cuando y eso le afecta al cristiano. Entonces viene el enemigo y provocó algo, vino una situación difícil y entonces la persona se desanimó y entonces la persona ya no quiere seguir adelante. Entonces la persona volvió atrás, que no debe de suceder eso.
Por eso Dios cuando llamó a Josué le dijo, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. Y si lo dijo 3 veces. Entonces Dios espera que nosotros con esa valentía enfrentemos lo que se nos viene por delante. Toda situación, toda adversidad. Entonces el enemigo siempre va a buscar la manera de detenernos. El enemigo siempre va a buscar la manera de hacernos la vida imposible. Pero nosotros debemos de aprender a resistir al enemigo. ¿Verdad? Dice la Biblia, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Cuando hablamos de resistir estamos hablando de hacerle frente, de mostrarle verdaderamente quiénes somos. El cristiano debe mostrarle al enemigo verdaderamente de qué está hecho y quién está en él. ¿Verdad? Yo he aprendido en la vida, cuando a un cristiano se le para firme al enemigo, él se confirma la palabra de Dios. ¿Y qué dice la Biblia? Va a salir huyendo. ¿Sabe? Cuando alguien sale huyendo es porque va aterrado, aterrorizado. Va con un gran pavor que le tiene miedo a aquella de quien va huyendo. Y eso es lo que Dios quiere. Dios no quiere que el cristiano le tiemble al diablo, que le tenga miedo al enemigo. Dios no quiere eso. Dios quiere que el enemigo le tiemble a usted como cristiano. Pero todo eso depende de su relación que usted tenga con Dios. Depende del tiempo de oración o de búsqueda que usted tiene con Dios. Depende de la santidad que usted tiene o que vive. Depende de eso. Porque una buena relación de un cristiano con Dios, eso lo lleva a cosas grandes. Entonces, cuando hablamos de someterse, es vivir en obediencia, es hacer la voluntad de Dios. Pero normalmente se ha escuchado cuando una persona Dios la utiliza, dice alguien por ahí, es que esa persona es sometida. Significa que ayuna, pasa mucho tiempo en ayuno y mucho tiempo en oración. Entonces por eso Dios la utiliza a esa persona. Entonces dice las personas, es que es bien sometido con Dios. ¿Verdad? Entonces someterse a Dios es vivir en obediencia, hacer la voluntad de Él. Y asimismo buscarle en oración, en ayuno y oración. Cuando nosotros le buscamos en ayuno y oración nos volvemos tan fuertes como, a ver, no sé cómo explicarle, pero nos volvemos tan fuertes que no hay nada que pueda contra nosotros. Pero si solo dejamos de orar, solo dejamos de buscar a Dios, nos volvemos tan débil que con una mala mirada él se va el cristiano, el creyente de la iglesia. Con solo porque el pastor no le saludó ya se fue de la iglesia. Con solo porque la hermana le quedó viendo los zapatos ya se fue de la iglesia. ¿Por qué? Porque anda todo débil. Pero cuando ese creyente anda fortalecido, no le presta atención a nada. No le presta atención a nada. ¿Por qué? Porque anda fuerte en el Señor. Entonces, someterse es hacer la voluntad de Dios, es buscar a Dios en ayuno y oración. Y dice, someteos pues a Dios. Y dice, resistir, ¿verdad? Entonces, Dios quiere que nosotros le hagamos frente. Resistir es hacerle frente a alguien. Como quien dice, bueno, y aquí estoy, vamos a ver. Resistir al diablo. El enemigo le gusta que la gente le tiemble. Una de las armas que tiene el enemigo para adentrar en los cuerpos de las personas es a través del miedo. Por eso es que cuando una persona, miren lo que voy a decir, no sé cómo lo va a tomar. Cuando una persona entra un espíritu inmundo en ella, o sea, vamos a ver, le hacen un mal, eso, una brujería, eso entra a través del miedo. Primero el enemigo trata como de poner miedo para luego poder de entrar en el cuerpo de la persona, el espíritu inmundo. ¿Verdad? Porque existe eso. La Biblia dice, le voy a leer en Mateo capítulo 12. Vamos a ver. En el versículo 43. Escuche bien lo que dice la palabra de Dios. Mateo 12, versículo 43. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre,
anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. ¿Cómo dice? Volveré, ¿de dónde salió? De una persona. ¿Pero qué dice él? Volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran ahí el postrer estado de aquel hombre. ¿Qué decía el espíritu? Mi casa, dijo. ¿Quién? El hombre. Aquel hombre viene a ser peor que el primero, así también le acontecerá a esta mala generación, dice Jesús, ¿verdad? Entonces recuerden que lo que nosotros sembramos, eso cosechamos. Si hacemos lo malo, es lógico que abrimos la puerta al enemigo, ¿verdad? Entonces, pero lo que estamos viendo aquí es sobre resistir al enemigo. Dios quiere que nosotros mostremos al enemigo verdaderamente quién está en nosotros. Que el que está en nosotros es más poderoso que él. Que el que está en nosotros nos ha capacitado, nos ha dotado de herramientas para hacerle frente. Pero él no quiere que usted conozca esa verdad. La Biblia dice, como él es un mentiroso, la Biblia dice en Apocalipsis capítulo 12, en el versículo 9, dice, y fue lanzado afuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. ¿Qué hace? ¿Cuál es el trabajo de él? Engañarle. Que usted vive en la mentira para que no conozca la verdad. Por eso Dios dijo en Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. La falta de conocimiento lo lleva al fracaso a usted. La falta de conocimiento lo lleva a la derrota a usted. La falta de conocimiento no le va a llevar al éxito. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros sepamos a la luz de la palabra, que nosotros estudiemos la Biblia, para que nos demos cuenta qué es lo que nosotros tenemos. Entonces dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo. Cuando hablamos de resistir, estamos diciendo hacerle frente, mostrarle que no le tenemos miedo. Y dice, y él huirá de vosotros. Él saldrá corriendo. Yo pongo un ejemplo, disculpe lo que voy a poner un ejemplo, pero para que usted se crea una idea cómo el enemigo saldría corriendo. Como cuando un perro va siguiendo a otro perro. Un ejemplo, solamente le pongo un ejemplo. Usted ve a aquel perro que va huyendo. Aquel perro que va huyendo se lleva de pecho todo, porque va aterrorizado. Así ve el enemigo cuando un cristiano se le para firme. Lo dice Dios, no lo digo yo. Lo dice Dios. ¿Y por qué lo dice Dios? Porque Dios nos ha dado a nosotros, nos ha dotado de poder. Estábamos viendo en los programas pasados sobre el Espíritu Santo, que Él nos capacita a nosotros. Lucas capítulo 10, en el versículo 17, dice, volvieron los 70 con gozo. Jesús mandó de 2 en 2 a 70 discípulos que él tenía, ¿verdad? Que fueran a orar las casas, a visitar, a orar. Y cuando ellos oraban, los demonios no resistían a esa oración. Usted me podrá decir, no, eso fue del pasado. No. Disculpe, pero le voy a hablar la verdad. El Espíritu Santo del pasado que usaba a estos discípulos es el mismo Espíritu Santo que nos usa a nosotros. Sí. Yo no acepto eso. El mismo Espíritu Santo que llevó a Jesús al desierto, fue llevado por el Espíritu al desierto, dice la Biblia. Es el mismo Espíritu Santo que está con nosotros. Él está haciendo la obra. Ahora, vea usted. Dice, 17 vamos leyendo. Volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Les dijo Jesús, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y les dice, que esto lo dice para nosotros. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. ¿Quién lo dijo? Jesús. A ustedes, a mí. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Ahora, estamos viendo lo que hemos recibido de Dios. Escuche bien lo que dice Marcos. Vamos a ver Marcos capítulo 16.
En el versículo 14, finalmente se les apareció a los 11 mismos estando ellos sentados en la mesa y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a los que le habían visto resucitar. Y les dijo, escuche bien, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿A quiénes? A los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si vivieren cosas mortíferas no les habrá daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. O sea, se va a orar por milagros y se van a sanar. Va a haber sanidades, no lo digo yo, lo dice aquí el Señor. Nos dijo a nosotros que fuéramos a predicar el evangelio y que estas señales nos iban a seguir. Lo dijo el Señor, no lo digo yo. Si lo digo yo, no lo crea, pero si lo digo ese es el Señor. Eso es lo que Él dice. Entonces dijo Él, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Este evangelio es para todos, para ricos, para pobres, para profesionales, no profesionales. Para todos. Dios no hace excepción de personas. Y dice, el que creyere. Ahora, la clave es creer. Si yo creo, miro la gloria de Dios. Por eso les dijo a él, les reprochó la incredulidad de los discípulos. Porque habían personas que dijeron, hemos visto resucitar al Señor, pero como la incredulidad en el ser humano afecta terriblemente. Entonces vino del Señor y les reprochó la incredulidad a ellos. Entonces viene y les dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Después de que la persona cree, tiene que ser bautizado. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Y yo no le puedo quitar. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahora, al no creer, él mismo se condena porque no ha querido creer. O sea, en esto de que las personas se pierden y otros son salvos, no depende de Dios, depende de nosotros, porque la decisión es nuestra. Yo decido si creerle a Dios o no creerle a Dios. Yo decido. O sea, en mí está la capacidad, el poder de la decisión. En usted está. Si alguien se pierde porque no quiere creer, esa es cuestión de él. Eso decidió. Pero si alguien quiere tomar la salvación y decide creerle a Dios, eso fue lo que él decidió, creerle al Señor. Entonces dice aquí, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Claro, es lógico. Nosotros tomamos los caminos. La Biblia dice que hay dos caminos, el ancho y el angosto. Nosotros decidimos por cuál camino andar. Y si yo decido caminar por el camino ancho, es lógico. Ese camino me va a llevar a la condenación. Ese camino está llevando a la condenación a muchas almas. Pero si yo decido caminar por el camino angosto, yo tomo la decisión. Yo tomo la decisión. No es Dios. Dios me pone delante de mí que yo escoja. ¿Verdad? Entonces yo soy el que decido. Usted es el que decide. Entonces dice, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales. Ahora, ¿por qué Dios habla así? Porque Dios es claro. Dios no le va a andar diciendo, es que fíjese, no sé, voy a ver. No, habla claro, Dios es verdad. No es falsedad, no es mentira. Dios habla la verdad. Entonces Él dice, mas el que no creyere será condenado. Esa es cuestión de la persona que no quiso creer. Ahora dice, y estas señales seguirán a los que creen. Entonces nosotros venimos y llevamos el evangelio. Nos vamos a encontrar con personas que van a abrazar el evangelio, pero también nos vamos a encontrar con personas que van a rechazar el evangelio. Pero las señales que nos van a seguir a nosotros son, estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios. O sea, el cristiano tiene poder. Recordemos que estamos viendo cómo resistir a Satanás, al diablo, ¿verdad? Entonces, Dios nos ha dado poder, la capacidad, las herramientas, las armas. ¿Cómo va a creer que Dios me va a mandar a pelear contra el enemigo y no me va a dar lo que yo necesito? Eso sería ser injusto. ¿Cómo va a creer que una nación va a enviar un pelotón de soldados a la guerra y no los va a preparar? Eso es mandarlos a morir, ¿verdad? Un ejemplo. Entonces Dios por eso nos capacita, nos prepara, nos da las herramientas, nos da las armas espirituales.
Y estas señales seguirán a los que creen. Mi nombre echarán fuera demonios. ¿Verdad? Eso se tiene que mirar en la iglesia. Hablarán nuevas lenguas, ¿verdad? Las lenguas angelicales. Yo estaba hablando la vez pasada. Esto se tiene que tener mucho cuidado porque a veces las personas pueden andar muy desordenadas y pueden hablar en lenguas. Pero de repente es eso una lengua diabólica, o sea, una imitación de Satanás. ¿Verdad? Y es ahí donde se necesita el discernimiento de espíritu. El discernimiento de espíritu. Porque yo ya he puesto en práctica eso y he visto que es una brujería, un demonio en persona. Pero sí mismo he visto que también es el don del Espíritu Santo. Hablarán nuevas lenguas, echarán fuera demonios. Y dice, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. ¿Verdad? Esto es como cuando alguien se tomó algo y no sabía. Ahora sí se lo tomó porque por tentar a Dios va a haber las consecuencias. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán, dice. ¿Qué es lo que hay en las manos de un cristiano para que vaya a poner las manos y se sanan a la persona? Es Dios que hace la obra. Es el Espíritu Santo de Dios. ¿Verdad? Yo he visto y he puesto la mano en personas y he visto la bendición. Pero ¿quién ha hecho eso? El Señor. ¿Cómo sucede eso? Porque creemos. Porque yo tengo fe, porque la persona tiene fe de que va a recibir. Entonces miramos nosotros, estamos viendo cómo resistir al diablo y nos metimos ahí porque tenemos que ver que verdaderamente nosotros tenemos poder. Tenemos poder en nosotros. Yo siempre he aprendido y digo una cosa, la iglesia del Señor es una iglesia invencible. Por eso dijo Dios que las puertas del Hades, dijo Dios, no van a prevalecer contra la iglesia. O sea, no van a poder contra ellos. Dijo el Señor Jesús. ¿Verdad? Entonces, nosotros debemos de conocer verdaderamente lo que hay en nosotros. Nosotros estamos luchando contra un enemigo que se llama Satanás. Él busca la forma para que nosotros no conozcamos la verdad y podernos avergonzar. Un ejemplo, poder apartarnos de Dios. Eso es lo que busca Él. Ese es el trabajo de Él. Destruir lo que Dios ha realizado en nosotros. Ahora, formas como vamos a resistir a Satanás. Y una de las formas de resistir al enemigo, la misma Biblia lo dice. ¿Verdad? Y dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 5, en el versículo, Primera de Pedro, capítulo 5, en el versículo 8. Es que la Biblia nos enseña con tanta claridad las cosas para que nosotros la aprendamos. Escuche, dice, en el versículo 8, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Cómo anda él? Anda viendo a quien devorar, pero aquí nos da las formas para no ser devorado, para no ser destruido por el enemigo, para que nosotros podamos resistirle. Y dice, sed sobrio. Una persona sobria es una persona prudente, es una persona con templanza, o sea, templanza, con dominio propio. Esa persona no se deja llevar por lo que ve, por las tentaciones que el enemigo le pone, por las ofertas que el enemigo le pone. No, él tiene un control de sí mismo, es sobrio. Y por eso es que Dios nos dice que tengamos control de nosotros mismos. Y esta es una forma para nosotros resistir al enemigo. Porque quien tenta es el enemigo. Dios no tenta a nadie, dice la Biblia. El que tenta es el enemigo. Entonces Él presenta una tentación y nosotros debemos de ser sobrios o tener control de nosotros mismos para no caer en la oferta que el enemigo está haciendo. Entonces dice aquí, sé sobrio. Entonces, cuando nosotros tenemos control de nosotros mismos, el enemigo no va a tener ninguna influencia en nosotros.
A veces, no sé si usted ha escuchado, de repente dice algún cristiano, es que mi debilidad es esta. Entonces, es que él no ha trabajado en esa área. Nosotros tenemos un gran trabajo en nosotros. Por eso dice la Biblia en Efesios, vamos a ver, Filipenses, vamos a ver. Ya le voy a dar el versículo. Filipenses 2, versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué es ocuparme? Es hacer un trabajo en mi vida. Es realizar algo en mi vida. ¿Verdad? Entonces yo me ocupo de mi vida espiritual. Trabajo en mi vida espiritual. Y hay áreas en mi vida espiritual que son debilidades. Entonces yo lucho para volver las fortalezas en mi vida. Tengo que trabajar en ello. ¿Verdad? Entonces, de esa manera, entonces yo me voy a volver fuerte. Y el enemigo no va a poder con las tentaciones, ¿verdad? Yo voy a tener un dominio en mi mente, en mi corazón. Voy a tener un dominio, un control de mí mismo. Y ese es un fruto del Espíritu Santo, templanza. O sea que cuando el Espíritu Santo de Dios está en una persona, eso se da. Dominio propio, control de sí mismo. Y entonces el enemigo tenta y no le funcionó. No le funcionó. ¿Por qué no le funcionó? Porque esa persona tiene control de sí mismo, es sobrio, se abstiene, tiene dominio propio, ¿verdad? Entonces miramos aquí en 1 Pedro capítulo 5 versículo 8. La primera manera de resistir al enemigo es teniendo control de mí mismo, siendo sobrio. Esta palabra la usan bastante por ahí, que dice la persona, me he mantenido sobrio. ¿Qué significa eso? Que no ha vuelto a caer en los vicios, ¿verdad? O sea, se ha controlado a sí mismo. No ha sido tentado, o sea, no ha sido influenciado otra vez, porque quizás puede haber sido tentado. No ha sido influenciado por el vicio y se ha mantenido. Entonces dice, me he mantenido sobrio. Entonces, sobrio es mantenerse, tener control de uno mismo, ¿verdad? Abstenerse de hacer algo que no se debe de hacer. Miramos la primera forma. La segunda forma es velar. Y es estar percibidos, estar vigilante. O sea, ¿por qué el enemigo me está ofreciendo eso? ¿Qué es lo que él quiere? Verme derrotado, verme otra vez en el mundo. Entonces, eso es velar. Entonces la persona está percibida, ¿verdad? Está mirando más allá de lo que le están ofreciendo, ¿verdad? Entonces el enemigo le tenta, pero la persona dice, el enemigo lo que quiere es destruirme. El enemigo lo que quiere es apartarme de Dios. Eso es lo que quiere el enemigo. Entonces eso es velar. Velar a sí mismo es estar en oración. Jesús dijo cuando él iba a pasar la situación difícil, que lo iban a clavar en la cruz, y se fue a orar. Y luego vino y halló durmiendo los discípulos, les dijo, velad para que no entréis en tentación. O sea, les dice, porque no han orado, ni una hora han podido orar ustedes. O sea, el orar es una parte de vigilar, pero no solamente es orar, sino también es que yo tengo que ver verdaderamente con los ojos espirituales cuando el enemigo quiere tenderme una trampa y no caer en esa trampa. Hay un ejemplo, una persona llegó a la iglesia, un creyente, comenzó a orar, se fue lleno de la iglesia, de Dios, pero cuando llega a la casa, un ejemplo, allá el esposo comienza a discutir, comienza a decirle cosas. ¿Y cuál es qué es lo que quiere el enemigo? Que ella explote y comience también con ofensas para que peque, ¿verdad? Pero la persona vigila, la persona está velando y la persona dice, el enemigo no me va a hacer caer en su trampa. Eso es vigilar. Pero entonces la otra manera para resistir al enemigo es velar, hay que orar, hay que buscar a Dios, hay que estar con los ojos abiertos, espirituales. Porque dice la palabra de Dios que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. O sea, él anda viendo la oportunidad para destruir. ¿Por qué habla así la Biblia?
que el león anda merodeando la presa y va despacio, y va viendo la presa y se va acercando. ¿Por qué? Porque no ataca así de un solo. Claro, de repente cayó a la presa cuando la presa ya estaba descuidada, cuando ya se dio cuenta que verdaderamente ya podía tomar la presa. Pero el león va sigiloso y va merodeando. Él va viéndole los pasos a la presa para ver en qué momento la presa se descuida y ¡boom! Caerle. Y así entonces habla el Señor. El enemigo siempre anda con sus ojotes, mirándole a ver en qué error le toma, en qué cae, para luego tomarlo como presa de él. Entonces hay que velar. Dice, porque vuestro adversario el diablo, ¿quién es nuestro adversario? Satanás. No es la vecina con quien usted no se habla. No, esa no es su adversario. Eso no es su enemigo. Usted tiene que orar por esa vecina que quizás le ha provocado problemas, por ese familiar. Usted tiene que orar por él, ¿verdad? La Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Cuando hablamos de carne o sangre, estamos hablando de María, Marta, Juana, Pedro, Salomé, como se llame, ¿verdad? Un ser humano. Nuestra batalla es espiritual contra Satanás y sus huestes espirituales de maldad. Ahora, ¿por qué ocurre eso de que de repente alguien se levantó contra usted? Porque el enemigo usó a esa persona, pero usted quien va a combatir es esa fuerza contraria. Entonces dice, porque vuestro adversario el diablo, Satanás es su adversario, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Por eso es que cuando el enemigo anda merodeando al cristiano y mira, cuando el cristiano no está orando, dice, este es el momento, me lo como. Y sí, lo hace que sea parte del Señor. Y luego, ¡bum!, una situación, ya no sigo yendo a la iglesia porque me pasó eso. Esa es falta de vigilancia. Por eso hay que velar. Tenemos un adversario que no descansa a las 24 horas. Nosotros descansamos por la noche, él no. Mientras nosotros estamos descansando, él está viendo qué planea para el día siguiente, para cuando nos levantemos. Otra forma de nosotros resistir al enemigo es a través de la fe. Por eso dice aquí, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y dice después, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. A veces nosotros pasamos unas pruebitas que por esas pruebitas nos estamos muriendo, y hay hermanos que pasan unas pruebas que santo Dios, pero ahí van esos hermanos. Hay hermanos en otras partes que están exponiendo su vida por llevar el evangelio, y nosotros aquí tranquilos por una nada, solo porque nos dicen allá va el aleluya, ya no quiere seguir adelante, ya se avergüenza del Señor. Por una nada el cristiano se aparta del Señor. Y en otras partes hay personas que para servirle a Dios tienen que exponer su vida para poderle servir a Dios. Nosotros estamos requete bendecidos. Entonces, ¿cómo tenemos que resistir al enemigo? En la fe. ¿Cuál es el blanco del enemigo en su vida? Es la fe suya. Por eso es que cuando usted no cuida su fe, con facilidad el enemigo destruye esa fe y dice usted, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Solo Dios sabe lo que estoy pasando. Ya no aguanto más, no soporto más. Le mató su fe, perdió toda la esperanza en Dios. ¿Cuántas personas que están apartados del Señor, que me están viendo, y algo aconteció en su vida para que los apartara de Dios? Una tentación, un problema, lo que haya sido que el enemigo haya fabricado contra usted, pero sí lo engañó. Ahora, usted tiene oportunidades de levantarse. No sigamos viviendo en aquella mentalidad de que no puedo, no pude, ya no puedo. No. A través del conocimiento se superan muchas cosas. ¿Cómo es que se desenvuelve el ser humano en esta vida? En todas las áreas de la vida, a través del conocimiento. ¿Cómo nosotros nos vamos a desenvolver? ¿Cómo nosotros vamos a superar los obstáculos espirituales? A través del conocimiento de la palabra de Dios.
A través del conocimiento. Entonces, ¿cómo vamos a resistir al enemigo? Firme, firme, firme. Su fe no tiene que decaer. Su fe no tiene que menguar. Porque cuando su fe decae, es ahí donde usted fue presa fácil del enemigo. Entonces usted tiene que mantener firme su fe. Por eso dice la Biblia. Ahora, se le pregunta a esa persona que está desanimada, ¿pero usted confía en Dios? Sí, yo confío en Dios. Ahora, ¿qué dice la Biblia en Salmo 125, versículo 1? Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Así dice la Biblia, los que confían en Jehová. Ahora, que de repente nosotros, miren, nosotros debemos de aprender. Muchas veces se dice algo que no se actúa. O sea, no se vive o no se hace. ¿Verdad? A veces decimos algo de la palabra de Dios, pero solo lo decimos por decirlo. Pero no debería ser así. Nosotros tenemos que trabajar en nosotros. Nosotros tenemos que esforzarnos para mejorar en nosotros, porque el problema está en nosotros. Ahí está el problema. ¿Dónde está el problema? ¿En nosotros? Dice la Biblia, Salmo 125, versículo 1. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, permanece. Venga el viento a no sé cuántos kilómetros por hora. Ahí está ese monte. Viene lo que viene, ahí está ese monte. Entonces, así son los que confían en Dios. Entonces, muchas veces cuando la persona está perdiendo la fe, no, ya no quiero seguir adelante, hermano, es que no, mira lo que estoy pasando, pero usted confía en Dios. Sí, yo confío en Dios. Disculpe lo que voy a decir, mentira. ¿Sabe usted cómo va a mostrar que confía en Dios? Que esa situación no le va a hacer volver atrás. Que esa situación no le va a doblegar. Que esa situación no es quien que le detiene. Nada. Que usted sigue adelante porque sabe quién está en su vida. En nuestra vida no está cualquiera. En nuestra vida está nuestro Señor Jesucristo. Y Él es el que nos da el poder. Él nos da la fuerza. Y lo dice la Biblia. Ahora, debemos de actuar conforme la palabra de Dios. Pero es que existe un problema. Vean usted. Solamente le voy a poner ejemplo. Sube una hermana al altar y dice, hermanos, vamos a leer un versículo de la Biblia. La Biblia dice, todo lo puede en Cristo que me fortalece. ¿Quién cree que todo lo puede en Cristo que me fortalece? Dice, amén, amén, dicen todos. Ahora, el detalle está cuando está pasando la prueba. Eso que dice la Biblia verdaderamente lo cree. Si lo cree, va a pasar esa situación como nada. O sea, quizás se va a sentir porque se siente a veces, según el impacto que venga la situación, se siente. Pero que va a salir adelante victoriosa, va a salir. ¿Por qué? Porque verdaderamente está creyendo. Pero sucede que muchas veces se dice y cuando está pasando la prueba, ya no quiere seguir adelante. La hermanita se desapareció de la iglesia. Ya no sigue adelante. ¿Por qué no sigue adelante? Porque no cree en lo que dice la Biblia. Sí lo dice, ahí está, pero no cree. ¿Cuándo yo creo? Cuando yo verdaderamente sigo adelante, aunque venga lo que venga, aunque pase lo que pase. ¿Sabe? Las pruebas son para que nosotros nos volvamos más fuertes. Ese es el objetivo de las pruebas, para mostrarle al enemigo verdaderamente quién es nuestra confianza, para mostrarle verdaderamente al enemigo quién es el que está en nosotros. Yo siempre pongo de ejemplo, hay muchos ejemplos de hombres de Dios que pasaron etapas difíciles, como Daniel. Daniel, cuando lo iban a meter al horno de fuego, dijo el rey, ahora mismo ustedes van a adorar la estatua que he levantado, la imagen, y si no se postran, allá los voy a meter. Y les dijo, súbanle 7 veces más la temperatura de ese horno. O sea, tratando de meterles miedo, porque eso es lo que hace el enemigo. Y vinieron Sadrach, Mesach y Abednego. Daniel, sepas, oh rey, que no adoraremos a tus dioses, no te serviremos a tus dioses. Porque dijo él, ¿y quién los va a librar de mi mano? Nuestro Dios a quien servimos nos librará de tu mano, rey. Y sepas que no vamos a servir a tu Dios. Y así sucedió. Ahora, vea usted, Dios permite que lleguen hasta el fuego. Hasta allí, santo Dios. Imagínense estando en la puerta del horno. Santo Dios, Dios todavía no ha actuado, Dios todavía no ha hecho nada. ¿Y cuál sería la forma de reaccionar de una persona?
Pero el que confía en Dios sabe que Dios lo va a sacar adelante de cualquier situación. Ese es el que confía en Dios. Entonces, ¿cómo vamos a resistir al enemigo? Firmes, me dice la Biblia, firmes en la fe. ¿Sabe? La Biblia dice que la fe es un escudo. Hablando en Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante, dice que nuestra lucha es contra Satanás, ¿verdad? Y Él nos ha dado un escudo, nos ha dado coraza, nos ha dado las herramientas para que nosotros peleemos. Entonces, ¿ese escudo para qué es? Para protegernos de los dardos que el enemigo lanza, ¿verdad? De las flechas que el enemigo lanza, van a dar en el dardo, en el escudo que es la fe. Y por eso el cristiano no desmaya, el cristiano de fe no desmaya. El cristiano de fe vence lo que venga, lo vence porque lo vence. ¿Sabe por qué? Porque no está solo. Hemos llegado al final del programa, gracias al Señor por la bendición que nos ha permitido compartir esta palabra. Esta palabra preciosa, el tema cómo resistir a Satanás. Hemos aprendido.